Bueno, vamos a presentar a continuación al profesor Picazo. Tengo una lista muy larga de cosas del profesor Picazo, pero os voy a decir simplemente que es un maestro. No voy a leer los premios que tiene un montón de premios, ha sido presidente de muchas sociedades. El profesor Picazo es un catedrático de microbiología del hospital, de la Universidad Complutense y del Hospital Clínico. Es además el jefe de servicio del Hospital Clínico de Madrid. Y lo cierto es que realmente es así. No voy a leeros las publicaciones que ha hecho, los libros, etcétera. Os digo de verdad, con toda sinceridad, que es uno de los grandes maestros que hay en el ámbito de la microbiología. Y diréis, ¿tiene mucho que ver con la comunicación y la salud? Mucho, porque uno de los temas que tratan desde la micro es todo el tema de las vacunas, de la prevención, de la epidemiología, de las epidemias, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el profesor Picazo, que además vais a ver que es un gran orador, pues tiene muchísimo que decir sobre el tema de comunicación y salud. Así que nada más, profesor. Adelante y muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Ubaldo. Muchas gracias por estar aquí. Después de esta presentación, lo mejor que puedo hacer es irme, porque desde luego no voy a poder quedar a la altura de las circunstancias. Yo voy a tratar muy brevemente de revisar algunos aspectos sobre comunicación en vacunas, que es un tema, bueno, que a mí me interesa muchísimo, que me gusta mucho, me parece muy relevante. Las vacunas han supuesto un cambio, han proporcionado un cambio tremendo en la vida de todos nosotros. Probablemente, como se ha dicho, conjuntamente con el agua potable, lo que ha producido el mayor cambio en salud de todo el mundo y, desde luego, el mayor cambio incluso en la población, es decir, en la estructura de la población. De manera que, sin duda ninguna, las vacunas son algo muy atractivo. Aquí os pongo esta foto de una revista que posiblemente algunos conozcáis, en la que vemos pues una niña vacunándose con una cara de terror, como veis aquí. Detrás, a mí lo que más me sorprende de esta foto, y enseñándosela ayer en casa a alguien, me decía la cara de la niña del fondo, ¿no? Que es una cara de terror, es de espanto, ¿no? La siguiente delante de ella es como de sorpresa y casi se está riendo, ¿no? Es decir, que de su compañera. Es decir, que las vacunas han supuesto, desde luego, ese terror, ¿no? Los niños, claro, se dejan hacer de todo, ¿no? Y por eso las vacunas en los niños funcionan bastante bien. Sin embargo, las vacunas en los adultos no funcionan igual de bien. Pero fijaros cómo las vacunas han cambiado la vida. Esta es la morbilidad de las enfermedades más importantes en Estados Unidos, concretamente, y también podríamos poner los mismos datos de España, y cómo en el año 1900 la incidencia que tenían y cómo han disminuido en el año 2000, o el 2013 todavía más. Fijaros, la viruela ha disminuido al 100%, ha desaparecido. En estos momentos no hay viruela en Estados Unidos, ni en Europa, ni en el mundo. La difteria ha disminuido el 99,99%, el sarampión, la paperas, tosferina, polio, rubéola congénita, tétanos, hemófilos, es decir, toda esta serie de enfermedades han desaparecido. Y no han desaparecido porque tengamos unos excelentes antibióticos o porque tengamos... No, han desaparecido por las vacunas. Porque la gente se vacuna y han desaparecido. Y esto es un fenómeno muy curioso porque, fijaros aquí lo que ocurre en Estados Unidos en el año 1890 y tantos, 1901, pues ocurrían un número muy importante de casos de viruela. El gobierno de los Estados Unidos impuso la vacunación obligatoria, la gente se molestó mucho, hubo grandes manifestaciones, grandes problemas, pero fijaros lo que ocurre en el año 1947. De repente empieza a haber casos de viruela, empieza a morir gente de viruela, y fijaros lo que ocurre, las colas que se producen para poderse vacunar, que me recordaron un poco las colas que señalaba anteriormente Alipio con el tema de la meningitis en Madrid, ¿no? Es decir, se provocan colas porque la gente quiere la vacuna. De hecho, casos de estos ha ocurrido muy recientemente y seguramente si tuviéramos tiempo también discutiríamos sobre ello, ¿no? Sobre la gripe, cuando se acercaba una gripe que mataba mucho recientemente, como sabéis, y se decía que no iba a haber vacunas para todos, ¿no? Luego llega la vacuna y nadie quiere vacunarse. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se rechazan las vacunas? Hay muchas opiniones, pero quizá una de las que más... por lo menos a mí me resulta más atractiva, es que las vacunas han cambiado por completo la estructura, como decíamos antes, de la salud. Es decir, y eso hace que la gente, bueno, pues se vacune. Esas altas coberturas, esa alta cantidad de gente vacunada hace que disminuyan la infección, disminuya la enfermedad y, por lo tanto, disminuye la percepción de gravedad de las enfermedades infecciosas. Es decir, a nadie se le ocurre ahora mismo pues pensar la gravedad del tétanos o de otra serie de enfermedades porque han desaparecido prácticamente. Esa disminución de percepción de la gravedad hace que la gente se preocupe más por los efectos adversos de las vacunas, por los efectos contrarios que las vacunas pudieran eventualmente tener. Y esa preocupación, que es la que vemos reflejada muchas veces en la prensa y en todos los sitios, luego comentaré algo, hace que se produzca un rechazo a las vacunas.
Ese rechazo de las vacunas hace que la gente deje de vacunarse y, por lo tanto, vuelvan otra vez las enfermedades infecciosas. Y esto lo trataré de subrayar a continuación muy brevemente. Ese incremento de las enfermedades infecciosas hace que la gente se vuelva a preocupar otra vez de las enfermedades y se vuelva a vacunar. Y ahí se cierra el círculo. Y yo creo que en estos momentos estamos en la fase, en el mundo y concretamente en nuestro país, en la fase de rechazo de vacunas. En este momento la percepción de la gente es que las enfermedades han desaparecido, que no tenemos por qué vacunarnos. Incluso cuando se hacen entrevistas y algunas encuestas, comentaré muy brevemente también, pues la gente responde diciendo que no tiene por qué vacunarse un niño sano, lo cual es algo absolutamente increíble. Es justamente el que se tiene que vacunar. El niño que está enfermo no tiene sentido, ya ha contraído la infección. El que se tiene que vacunar es el que está sano. Y eso se concibe como una cosa absurda, pues si mi hijo está bien, ¿por qué tengo que inocularle nada? Trataré de señalar algunos datos fundamentalmente de periódicos americanos, del Wall Street, del Journal, del New York Times y demás, y fijaros cómo efectivamente señalan ya que, dado el éxito de las vacunas, es por lo que se disminuye la vacunación. Es decir, que de alguna forma las vacunas mueren de éxito. Es decir, que las vacunas, al tener tanto éxito, al hacer que desaparezcan las enfermedades infecciosas, bueno, pues la gente no tiene ese concepto de las enfermedades y por lo tanto deja de vacunarse, no les parece importante y vuelven otra vez, como veremos más adelante. Fijaros cómo la vacuna es la que produce esa desaparición de la enfermedad. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos de España en los que vemos la incidencia concretamente de la poliomielitis del año 31 al año 2000. Aquí veis en rojo, en esa línea en roja, cómo iban incrementándose el número de casos de polio. Es decir, en el año 60, 60 y tantos, 60, yo he visto casos de polio, muchos casos de polio, con personas paralíticas y personas que tenían problemas y con fallecimientos. Es decir, aquí en el año 60 y tantos empieza la vacunación en España, que lo veis en rayas azules. Y fijaros cómo el momento que empieza la vacunación cae de una forma dramática el número de casos. Cae por completo. Y cuando incluso aparece ya más adelante, un poco más adelante, la vacuna oral, desaparece por completo la polio. Esto no es un efecto del antibiótico, ni es un efecto esto es un efecto de la vacuna. Es decir, la vacuna ha conseguido desaparecer la enfermedad. Y ha desaparecido en Europa, de manera que Europa en este momento es una zona exenta de polio. Y veremos qué es lo que ocurre con otros procesos. Fijaros qué es lo que ocurre con hemófilos influenzae tipo B. Hemófilos influenzae tipo B puede producir una serie de infecciones y concretamente meningitis. Una serie de cuadros de meningitis muy grave en el niño y se hace una experiencia en Malawi. En Malawi se vacuna a los niños con la vacuna para hemófilos influenzae y se controla qué pasa también con el neumococo. ¿Y qué ocurre? Pues lo que veis en las dos rayas seguidas, tanto las dos de en medio. Pues que tanto a nivel rural como a nivel de la ciudad, las infecciones por hemófilos influenzae desaparecen prácticamente, ya lo veis cómo caen. ¿Y qué ocurre con el neumococo? Que ni se inmuta, incluso casi sube. Es decir, que cuando se vacuna, segundo concepto, cuando se vacuna con algo, lo que desaparece es ese algo, no otra cosa. Si vacunamos frente al hemófilos influenzae, desaparecerán las enfermedades frente a hemófilos influenzae causadas por este microorganismo. Si vacunamos frente al neumococo, ocurrirá lo mismo con el neumococo y no otra cosa. De manera que esto es muy distinto a lo que ocurre en el caso de los antibióticos, que los antibióticos no me puedo extender, pero funcionarían de una forma muy distinta. Fijaros lo que ocurre en Nigeria. En Nigeria ocurre en el año 2006 que se está vacunando frente a la polio. Y entonces el presidente de Nigeria en esos momentos, que es un hombre probablemente pues trastornado mental, decide que la vacuna de la polio, primero, transmite el SIDA y segundo, conduce a la esterilidad de las mujeres. Y decide entonces, sin más, que suspende la vacunación de la poliomielitis en Nigeria. Eso tiene una consecuencia terrible en Nigeria, puesto que vuelven a aparecer casos de polio y se incrementan esos casos de polio de una forma importantísima, pero no solamente en Nigeria, sino, como veis en el mapa, en otra serie de países cercanos que estaban exentos de poliomielitis, que ya no tenían la polio, pero que por ese defecto de no vacunar a esos niños se extiende la polio y se extiende a otros países limítrofes. En otras palabras, segundo concepto, cuando se deja de vacunar, las enfermedades vuelven. Cuando se deja de vacunar, es decir, que no es que hayamos eliminado las enfermedades, las hemos eliminado porque estamos vacunando. En el momento que dejemos la vacunación, esa enfermedad va a volver. Un caso realmente curioso también, como veis aquí, es el caso que ocurre en Pakistán. Esto aparece en el New York Times el 2 de julio del año 2012 y vemos cómo Pakistán no ha eliminado la poliomielitis. Todavía hay casos de polio en Pakistán. La CIA envía entonces equipos de vacunas
para recoger muestras de DNA de la familia de Bin Laden. Ahora lo estaba hablando también Alipio hace un momento. Bueno, pues para contrastar qué ocurre con esas muestras de sangre, envía justamente a las personas que están provocando la vacuna, las que están vacunando. Que por cierto además es curioso, porque todo esto sería muy largo de explicar, pero son gente que están vacunando frente a la hepatitis B. No interesaba la polio, porque la polio se administra por vía oral y lo que ellos querían era muestra de sangre. Entonces utilizan a los que van a vacunar frente a la hepatitis, que es una vacuna que utiliza jeringa y por lo tanto puede obtener muestra de sangre, y entonces se descubre todo este asunto. En Pakistán es un área tribal en el cual hay pues una serie de creencias y una serie de sistemas de funcionamiento muy distintos, y en esas áreas y en esas tribus se acusan a los vacunadores de ser espías, se prohíbe la vacunación y se incrementa la polio. Es decir, que ha sido una desgracia terrible el utilizar este sistema para obtener información, porque ha hecho un daño irreversible en esa zona, en la cual evidentemente la gente ya pues no va a utilizar la vacuna, y de hecho han sido perseguidos muchos de los que realmente llevaban la vacuna a esas zonas. Nosotros hemos hecho algunas encuestas, se han hecho algunas otras de qué es lo que condiciona la opinión de la gente, de qué forma el papel del periodista puede jugar alrededor de todo esto, y fijaros cómo aquí aparece un trabajo que hemos publicado recientemente sobre fuentes de información de la vacunación. Y aquí tenemos pues el médico de cabecera, sin duda ninguna, como principal suministrador de información, pero la prensa es la segunda, con un 21,3, que es un impacto muy importante. Fijaros que en otro estudio anterior de Stefanov la prensa quedaba bastante peor, que es este estudio que veis aquí. La fuente usada era el 16%. Pero fijaros la fuente creíble. La fuente creíble es el 0%. Es decir, de manera que la prensa es no creíble en nuestro país, según los datos de esta otra encuesta. ¿Cuál es el papel, por lo tanto, de los medios de información en esta rápida revisión? Os traigo aquí estas palabras que decía John Lawton, y decía: la gran paradoja de la era de información es que ha concedido nueva respetabilidad a la opinión desinformada. Eso lo acaba de señalar también ahora mismo Alipio, y efectivamente es así, es una desgracia. Quizá uno de los grandes, sin duda ninguna, Internet ha proporcionado grandes ventajas, pero una de las grandes desventajas que ha proporcionado es que de alguna forma no podemos distinguir lo que es una información informada, lo que es alguien que está informado del que no lo está, y por lo tanto eso nos dificulta extraordinariamente a la hora de hacer una búsqueda. Fijaros, voy a poner un par de ejemplos muy rápidos también de cómo la prensa, o cómo en general los medios de comunicación han participado en algunas de estas escenas que hemos vivido. El año 3 de febrero del 2002, la televisión de la BBC señala que la triple vírica es la elección de cualquier padre, es decir, que es algo que se puede elegir, porque no está claro que eso sea bueno, y que de hecho puede ser que proporcione algún problema. Y eso se basa en una investigación que ha sido muy debatida y que seguramente muchos de vosotros conoceréis, que es la investigación que hace Wakefield. Wakefield es un investigador inglés, y entonces realiza un trabajo de investigación que publica en varias revistas, y concretamente en una de ellas en el Lancet, que es sin duda ninguna pues una de las 3 o 4 revistas más importantes médicas del mundo, en la que subraya que de alguna forma el comienzo de síntomas del autismo tienen una gran relación con la inmunización, con la vacuna de la triple vírica. El autismo es una enfermedad preocupante, que preocupa mucho a los padres, como es lógico, porque produce un desorden en la personalidad del niño, de difícil relación a partir de ese momento, de varios tipos, porque hay muchos grados. El autismo no es una enfermedad, es un conjunto de procesos que pueden ir desde una cosa muy leve a algo realmente pues dramático, ¿no? Este hombre publica ese trabajo y, claro, inmediatamente se le da un crédito terrible, se piensa que efectivamente la vacuna es causante de este problema, y se organiza una gran cantidad de lío mediático alrededor de este asunto, que provoca la caída de la vacunación de la triple vírica, concretamente en el Reino Unido, de una forma dramática. Una vez revisado el trabajo, porque claro, el problema que se plantea con el periodismo, y lo señalaba antes también Alipio, es que de alguna forma entonces viene alguien y le pregunta oiga, doctor Picazo, ¿cree usted que esto es así? ¿Cree usted que es...? Bueno, mire usted, déjeme que estudie el caso, porque esto no se puede ver de esta forma, ¿no? Entonces se empieza a estudiar el caso de lo que Wakefield había señalado, y se ve que no había detalles de la obtención de las muestras en su publicación. No había grupo control, había un conflicto de intereses, porque este hombre trabajaba también para empresas de abogados que defendían a familias
en esta situación, que había una contaminación masiva con una gran cantidad de falsos positivos, que el cuaderno de recogida de datos se había visto manipulado por una serie de personas, vamos, que era todo ello un desastre. Pero claro, en ese mismo momento la prensa señala esto de le vacunaron y es autista. Es decir, le vacunaron y es autista. Claro, la relación se establece inmediatamente. Pues sí, efectivamente, hay mucha gente que le vacunaron, otros que no le vacunaron y que también son autistas. Pero bueno, esto se olvida. Le vacunaron y es autista. Y eso queda grabado ya en la mente de una serie de personas, con lo cual, por mucho que ahora se demuestre que no es verdad, que la vacuna no tiene nada que ver y se ha demostrado perfectamente bien, de forma muy fehaciente, eso queda ahí y todavía hay gente que sigue diciendo que la vacuna triple vírica tiene mucho que ver con el problema de su hijo. El 70% de las noticias publicadas relacionaban la vacuna con el autismo, solo el 11% indicaban la seguridad de la vacuna, enfrentan a los expertos médicos con los padres. Y hay una frase que dice Sarah Barclay, que es de la BBC, en ese momento, que es una frase que a mí me atrae mucho, ¿no? Porque que es el hecho de que no haya evidencia ahora, porque no había evidencia, claro, ni podía haberla, se demuestra que no tiene nada que ver. Dice ella, el hecho de que no haya evidencia ahora no quiere decir que no la haya en el futuro, lo cual es algo fantástico, ¿no? Es decir, esa frase es la misma frase, fijaros que es curioso, que dice Donald Rumsfeld, que es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, cuando no encuentran armas de destrucción masiva en Irak. Exactamente la misma. Es decir, el hecho de que no hayamos encontrado esas armas no quiere decir que no las encontremos en el futuro. Claro, esto es algo realmente imposible de rebatir, claro. Es decir, eso, pues sí, efectivamente es así. En ese sentido, fijaros, yo sugiero un librito muy, seguro que lo conocéis muchos de vosotros, que es este de aquí, que es este de Thomas Cathcart y Daniel Klein. Estos señores han escrito libritos pequeños que además son muy fáciles de leer, y uno de ellos es Aristóteles y un armadillo van a la capital. Aristóteles y un armadillo van a la capital. Ese es un libro que yo lo tengo en mi mesilla de noche y que yo creo que toda persona debe tener, y desde luego un periodista sin duda ninguna tiene que tenerlo como libro de consulta. Tienen dos libros más, ¿no? Estos muy pequeños. Y dice, las mentiras de los políticos analizadas con humor. Ese es el subtítulo del libro. Son dos filósofos que analizan el funcionamiento de la política y las cosas que dicen los políticos, como desde el punto de vista filosófico son algo absolutamente increíbles, y esto se aplica a muchas cosas, no solamente a la política, se aplica también al terreno de la salud, al terreno de las vacunas concretamente, y esta frase que he sacado de aquí es una frase que se estudia muy bien en este libro. Efectivamente, toda esta historia desaparece, es decir, se demuestra claramente, hay un estudio en Dinamarca increíble que cubre casi 9 años y que cubre a más de 530.000 niños, que se estudian más de 530.000 niños para ver qué es lo que ha pasado con ellos, si efectivamente hay alguna relación entre el autismo y la vacuna. Es decir, 2.129.864 personas años se estudian y se demuestra que es una evidencia clara en contra de que la vacuna cause el autismo. Clarísimamente demostrado. Fijaros, con un estudio que no se ha hecho en la vida en nada. Y sin embargo todavía seguimos con esa misma historia. Todavía seguimos con la misma historia. Se señala en ese momento, es un día triste para América en el que niños afectados se les deniega su proceso. Es decir, que todavía se sigue insistiendo en ello. Y algunos periódicos ya lo demuestran con claridad y dicen, el Wall Street dice que se ha demostrado que era un fraude, y era un fraude, es decir, esta persona había cometido fraude, y de hecho el artículo que aparece en Lancet queda retractado, que es uno de los pocos artículos del mundo que han quedado retractados, es decir, que se han eliminado de la base de datos, ¿no? Es decir, y todos los autores, salvo él, se retractan y dicen que ha sido un error, que lamentan lo que ha ocurrido, es decir, y entonces, a la vista de que esto no es así, se culpa al timerosal. Es el timerosal el culpable. El timerosal es una sustancia mercurial que se emplea para la conservación de vacunas y, bueno, se demuestra una vez más que no tiene nada que ver el timerosal, pero bueno, seguimos todavía en ese tipo de demostraciones, y aquí lo veréis cómo se demuestra en este trabajo que no tiene nada que ver. Y hay una frase aquí en el Wall Street de la política del autismo que yo voy a tratar de señalar en castellano. Dice, en diciembre del 2003, dice, esta es una historia de la política y de abogados superando la ciencia y la medicina.
Se trata del timerosal, un conservante que se usa en las vacunas hace más de 60 años y nunca ha sido creíblemente vinculado a problemas de salud. Sin embargo, un pequeño pero ruidoso grupo de padres ha llevado a afirmar que el timerosal causa autismo, un trastorno cerebral que afecta a la interacción social normal. El resultado ha sido una fea disputa jurídica y política que se ha derramado en el Congreso y está asustando a algunos padres en vacunar a sus hijos contra enfermedades mortales tales como el tétanos o la tosferina. Bueno, efectivamente hay una serie de peligros ahí que surgen y concretamente el caso del timerosal, que es un producto que se necesita para vacunar en países pobres, porque el timerosal se elimina entonces de todas las vacunas de los países civilizados, ¿no?, de todos los países del primer mundo, pero no se puede eliminar de la vacuna del tercer mundo, porque en esas vacunas, cuando uno hace una vacuna con un gran número de dosis que se va a administrar a un número importante de personas, tienes que utilizar un conservante, no puedes evitarlo, porque si no la vacuna se contamina. Y al quitar el timerosal, lo que estamos es perjudicando para vacunar a todas esas personas cuando se ha demostrado que no tiene nada que ver el timerosal con aquello. Y que esto es una desgracia. El Wall Street Journal publica posteriormente en un trabajo, en febrero de 2004, y se nos ha dicho que pertenecemos a una vasta conspiración. Esto de la teoría conspirativa es muy típico, incluyendo investigadores, pediatras, empresas, funcionarios de salud y políticos entregados a envenenar a sus hijos. En ese mismo momento, Paul Offit, que es un investigador muy competente, un pediatra muy competente que ha descubierto varias vacunas, señala que el cuento de Pandora, ¿no? Si presa del terror, Pandora intentó cerrar la tapa, pero era demasiado tarde. Es decir, que ya el problema es que estamos en el rechazo de las vacunas y por lo tanto seguramente tendrá que volver otra vez a aparecer muchas de estas enfermedades infecciosas que creíamos que habían desaparecido y volver otra vez a empezar. ¿Qué ocurre? Y lo tenemos comprobado y no voy a tratar de señalar más porque me quedan 3 o 4 diapositivas y no quiero extenderme. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el sarampión? Hay países como Estados Unidos, por ejemplo, en los que en algunas zonas se permite no vacunarse. Y es un sitio, un laboratorio excelente para comprobar qué pasa. Comparamos las personas que se han vacunado con los no vacunados en el mismo lugar, el mismo estado de los Estados Unidos. Y vemos cómo las personas que no se han vacunado, los niños que no se han vacunado, tienen 66 veces más riesgo de padecer el sarampión si están en edades de comprenderse entre 3 a 5 años. Tienen 59 veces más riesgo de padecerlo si tienen entre 6 y 10 años. Y así sucesivamente. Está perfectamente comprobado. Si es que no hay nada, y no hay nada que discutir, si es que son estudios que llevan años siguiendo el método científico que fue descrito ya por Aristóteles, por Descartes, por Bacon, por una serie de personas de hace muchos siglos. No tenemos que volver otra vez a empezar a inventar la rueda cada 2 por 3. Aquí tenemos lo que ha ocurrido en España, concretamente con la triple vírica. Ha bajado de una forma extraordinaria la cobertura. Aquí lo veis, lo que se pide es que el 95% de los niños estén cubiertos. Fijaros, en el año 2008 ya estábamos rozando, el 2009 menos y el 2010 menos, por debajo del 90%. En algunos sitios, en algunas comunidades como Andalucía o Extremadura o Murcia, estamos por debajo del 90%. De hecho, ha habido sitios en los que, como veréis a continuación, se ha obligado a la vacunación. Fijaros qué ocurre con el sarampión, rubiola, paperas, en la segunda dosis, cómo han bajado los niveles de vacunación como consecuencia de todas estas alarmas absolutamente injustificadas. Es decir, y el caso del papiloma es otro ejemplo que no nos llevaría probablemente toda la tarde comentar. Ante el juez por no vacunar a sus hijos. Esto es algo muy reciente que ha ocurrido en España. Por primera vez un juez toma la palabra y dice: no, mire usted, es que usted puede hacer lo que quiera con su vida. Con la de su hijo ya tiene problemas, pero luego el problema que tiene es que si su hijo no se vacuna va a contagiar a los otros, a los que están allí, a los que ya no se estaban vacunando porque ya no necesitaban, o algunos que no se pueden vacunar. Hay niños que tienen una inmunodepresión y que no se pueden vacunar. Si ese niño no se vacuna, va a poder contagiar la infección a ese otro niño que no se puede vacunar. El juez obliga, por primera vez en nuestro país, por un problema de salud pública, obliga a vacunar a esos hijos en contra de la opinión de los padres. En algunos sitios el estado de Washington dificulta no vacunarse, pone problemas ya, y hay un problema grave que está ocurriendo, y es que algunos médicos concretamente han empezado a rechazar tratar familias en Estados Unidos que no se vacunan. Es decir, cuando no se vacuna el médico dice: mire usted, no puedo tratar a esta familia porque no puedo tratarle, porque no siguen mis indicaciones. Y esto, caso de que se extienda, es muy grave, porque fijaros, en el año 2001-2006 esto era un 6%.
A veces se empleaban un 16%, pero fijaros, en el 2011 el 30% de los médicos rechazan a familias no vacunadas, lo cual es algo grave, sin duda ninguna. Bueno, aquí tenéis una persona vacunándose en estos momentos, foto que evidentemente se hace pues para demostrar que este señor se está vacunando, y hay aquí una pregunta interesante. ¿Quién asume la responsabilidad del descenso de los niveles de vacunación y de la reaparición de enfermedades que considerábamos erradicadas? En efecto, esto es importante porque, claro, cuando aparece un problema de una persona que se vacuna y tiene un problema, se va contra la industria y se reclama a la industria con razón, ¿cómo no? Y se va contra ella y se exige una reparación. Pero ¿quién repara el daño de ese niño que no se ha podido vacunar porque alguien ha dicho que la vacuna, de una forma sin ningún fundamento, alguien ha dicho que la vacuna es dañina y produce entonces un grave problema en ese niño y en otra serie de niños de su alrededor? Finalizo ya con 2 diapositivas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay una serie de mensajes que de alguna forma afectan al periodismo o en general a los medios de comunicación, y que son, primero, ninguna vacuna está exenta de efectos adversos. Nada en la vida está exento de efectos adversos. Nada. Es decir, si usted coge un coche y lleva a su hijo en la parte de atrás, puede tener un accidente y su hijo se mata. Y usted también puede ser. Pero nada está exento de riesgo. De manera que hay que saber medirlo y saber medir el riesgo-beneficio. Y eso está claro. La inclusión de una vacuna se basa en el balance de riesgo-beneficio, así como en la eficiencia, cada vez más en esto último de la eficiencia, es decir, el dinero, el coste. ¿Cuánto ahorramos con esa medida? La carga de una enfermedad en un determinado país debe ser evaluada antes de la introducción de la vacuna. No vale calcularla después, eso no es. Hay que calcularlo antes, y eso es difícil a veces y no se hace con demasiada frecuencia. Las enfermedades vuelven cuando se deja vacunar, lo hemos comentado anteriormente, y esto hay que tenerlo muy presente. Los sistemas de vigilancia son imprescindibles y muy eficaces y nos permiten detectar la aparición de efectos adversos raros, y hay disponible una gran cantidad de información fiable sobre las vacunas. Hay que saber buscarla, pero la información está ahí, con una gran cantidad de datos. He señalado, por ejemplo, ese estudio de más de 500.000 niños seguidos, ¿no? Y por lo tanto, esa comunicación de los riesgos a los sanitarios y a la sociedad, hay que proporcionar esa información con evidencia científica. Lo decía anteriormente Alipio, con evidencia científica. No vale la teoría, yo creo que, pensé que, eso ya hace tiempo que se eliminó. Como digo, la llegada del método científico hace ya siglos nos lleva a afirmar cosas con evidencia, no con creencias. La información y educación al sanitario debe ser información apropiada y a tiempo. Eso es muy difícil, sobre todo a tiempo, porque muchas veces los medios de comunicación necesitan esa información inmediata. Ya, ha ocurrido, 5 niños han muerto en Japón, ¿qué opina usted? Y le ponen a uno el micrófono allí, mire usted, pues es que no sé ni si se ha muerto ningún niño en Japón, es decir, que no lo puedo saber. Y eso es importante porque requiere, y para el cierre de esa revista, para el cierre de ese periódico, para el cierre de ese programa de televisión, es necesario contestar a esa pregunta, y a veces no es sencillo. Hay que procurar hablar con una sola voz, porque si no, y esto ocurre y ha ocurrido en todas las epidemias, fijaros, las vacas locas, podemos poner ejemplos múltiples, ¿no?, de cómo uno sale de repente, un supuesto experto, y dice algo y el otro dice lo contrario. Es decir, debe de ser consistente y basada, una vez más, en la evidencia. La comunicación tiene que ser temprana, directa, clara, de manera que, y lo decía antes también Alipio, de manera que se entienda bien, y hay que estar preparado para responder a los acontecimientos. No siempre es fácil, lo decía antes. No siempre es fácil porque hay veces en las cuales uno no tiene esa información de forma clara. Pero desde luego lo que sí está claro, y con esto ya termino, es que el apoyo se obtiene por la credibilidad. Tenemos que ser creíbles y si no, no obtendremos ningún apoyo. Pues nada más, una vez más, muchas gracias por la invitación y estoy a sus preguntas. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta también muy rápida. Ya sé que el tema es de enorme debate. Una muy rápida. Espérate, tienen que dar el micro para que te puedan oír los del streaming. Es que si no, aunque te oigamos aquí... No lo digo ni yo. ¿A qué hay? Hola. Quería preguntarle, ha dicho que una de las razones por las que hay un rechazo a las vacunas es la disminución de la percepción de la gravedad, ¿no? Quería un poco preguntarle si cree que por parte de los laboratorios ha podido haber algún tipo de fallo en la elaboración de las vacunas que haya creado una alerta social. Es muy difícil establecer una vinculación entre un paciente que ha sufrido una muerte por una vacuna porque entran en contacto muchos factores, ¿no? Pero la labor del periodista, digamos que si cree que eso
que podría haber una relación, el deber del periodista sería informar en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un poco el periodista, por una parte, intentar alertar y por otra parte no ser sensacionalista? Claro. Vamos a ver, yo creo que el tema en general de la ciencia, de las vacunas, no se basa en creencias. Eso en primer lugar. Es decir, que se basa en pruebas. Es decir, uno podrá creer, uno puede creer, por ejemplo, en la existencia. Uno puede creer, como digo, en la existencia de un mundo después o en la existencia de algo. Eso son creencias. Pero, como digo, en esto no valen las creencias. Son la evidencia lo que nos tiene que demostrar. Por otra parte, lo que la ciencia hace es tratar de diferenciar el fenómeno causal del casual. Causal del casual. Es decir, es una casualidad, porque verá usted, por ejemplo, ocurren accidentes todos los días de coche. Y algunos de ellos ocurren después de haberse tomado un té. Y uno puede decir, toma a una persona que se acaba de tomar un té y ha tenido un accidente de coche. El té es el causante del accidente de coche. No, mire usted, es un fenómeno, es una casualidad. Si uno demuestra que efectivamente todos los que se toman un té después tienen un accidente de coche y los que no se lo toman no, ya no es una casualidad, es un fenómeno causal. Es decir, que hay que demostrar causalidad. Y la causalidad se demuestra con la ciencia, es decir, con el método científico. Yo creo que es un atrevimiento el que sin tener ninguna prueba de ningún tipo alguien diga, y lo ha señalado también antes Alipio, alguien diga que esto es así, que esto ha ocurrido por esto, y que haga la interrogante de si va a ocurrir tenemos ya la vacuna del Alzheimer, decía él, esto es un problema de tal. Sin duda ninguna, porque en su pregunta hay varias preguntas, sin duda ninguna la industria pues también tiene que controlarse, y sin duda ninguna, y hay veces en las cuales hay ciertos productos que salen a pesar de que tienen los máximos controles, y desde luego en Europa es así, en otros países puede ser que no, pero en Europa es así. Hay una FDA europea que se llama la institución propia de Europa que revisa todos los medicamentos. Hay una agencia española del medicamento que revisa todo ello y por lo tanto tiene las máximas garantías, pero aún así es posteriormente cuando podemos verlo, y esto no está exento de nada. Por ejemplo, en Alemania pues ocurrió con un procedimiento que produjo graves problemas en niños recién nacidos, como recordará, porque las madres tomaban un medicamento, ¿no? Es decir, que esto ocurre a veces, afortunadamente cada vez menos y cada vez tenemos más controlado. Pero de luego la única forma para controlar eso es distinguir, como he dicho anteriormente, entre la casualidad y la causalidad. Si no, no estamos preparados para contestar a esa pregunta. Bueno, siento que no puede haber más tiempo para preguntas, pero es que vamos un poquitín retrasados y ahora viene una mesa también muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias.